Hola, en esta lección vamos a hablar sobre la serie de Fibonacci. ¿Listo? Bueno, para empezar, ¿quién era o qué es eso de la serie de Fibonacci? Resulta que en el siglo XIII, estoy escribiendo mal, en el siglo XIII había un matemático que se llamaba Leonardo de Pisa. Le decían Fibonacci. ¿Listo? Él era matemático y descubrió una secuencia Fibonacci. Todo empieza con los números 0 y 1 y a partir de ahí vamos sumando los últimos dos números para ir obteniendo el siguiente. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido de cómo es la secuencia. 0 más 1 me da 1, 1 más 1 me da 2, 1 más 2 me da 3, 2 más 3 me da 5, 3 más 5 me da 8, 5 más 8 me da 13 y así sucesivamente, ¿cierto? Esto es infinito. ¿Listo? Esto es infinito. Esa es la secuencia Fibonacci. Ahora, las proporciones, las divisiones que se hacen con los números de esta secuencia, pues le permitieron a Leonardo descubrir lo que es la proporción áurea o el golden ratio, ¿cierto? Que es el 61,8% o 0,618. ¿Listo? Este número está absolutamente en toda la naturaleza, ¿sí? Todos los patrones de crecimiento naturales de las hojas, las olas del mar, el tema de los tornados, absolutamente eso está en toda la naturaleza. Te voy a poner un ejemplo así como criollo, pues, en nuestro cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, el hombre de Vitruvio, de Da Vinci, tiene todo ese tema de las proporciones de Fibonacci. Pero pongamos aquí un ejemplo. Si nosotros tomamos la medida, digamos que nosotros midiéramos 100 centímetros, pues resulta que nuestro ombligo, ¿sí? La medida, que es como la mitad de nosotros, en realidad no es la mitad, sería el 61,8, o sea, 61 centímetros. Esa misma proporción o ese mismo porcentaje lo vamos a encontrar si medimos nuestro brazo con relación al codo, con relación a nuestra rodilla. Y como te digo, está absolutamente en todo. Entonces, ¿qué pasa con los mercados financieros? ¿Qué tiene que ver esto con los mercados financieros? Pues que no son la excepción, porque detrás del mercado pues hay personas, es decir, hay emociones, ¿verdad? Es decir, hay seres naturales que llevan esta secuencia en su subconsciente, que tenemos esta proporción áurea todo el tiempo. ¿Listo? No vamos a profundizar pues en matemática, lo que vamos a explicar ahorita son unas herramientas de análisis que ya las trae la plataforma, que son los retrocesos de Fibonacci y las expansiones de Fibonacci. Vamos a ver esas dos que son las más importantes. ¿Listo? Bueno, antes de arrancar a explicar los retrocesos y las expansiones de Fibonacci, vamos a recordar cómo es la radiografía de una tendencia, ¿cierto? Una tendencia está compuesta o está conformada por dos estructuras que van a recibir distintos nombres dependiendo de la escuela, ¿cierto? Esta primera parte de la tendencia, el fragmento largo de la tendencia, hablando pues de que esto es una tendencia alcista, ¿listo? Tendencia alcista. Esta parte, te repito, depende de la escuela de trading, de la metodología, bueno, recibe el nombre de expansión o de impulso, ¿cierto? Es el que lleva la fuerza de la tendencia. Y esta partecita, que es cuando el precio se devuelve, lo cual es normal, en una tendencia se llama corrección o se llama también retroceso, listo, o rebote, inclusive otras metodologías lo llaman pullback, ¿correcto? Entonces,
siempre una tendencia se va a mover en expansiones y correcciones. ¿Listo? La analogía para entender esto más fácil es como si el mercado fuera, o sea, como si el precio fuera un pulmón que inhala, ¿listo? Y que exhala, ¿correcto? Entonces, las expansiones y los retrocesos nos van a ayudar a medir pues hasta dónde podrían llegar esas inhalaciones o esas exhalaciones del precio. Más concretamente, las exhalaciones, ahí es donde vamos a utilizar los retrocesos, y en las inhalaciones es donde vamos a utilizar las expansiones de Fibonacci. ¿Listo? Vamos a explicarlas entonces seguidamente y después vamos al mercado para entenderlo mejor. Entonces, cuando tenemos una expansión, arriba vemos una segunda, está comenzando una segunda expansión, yo puedo trazar un retroceso de Fibonacci, listo, y él me va a determinar unas zonas, son zonas claves que me van a determinar hasta dónde podría llegar el precio en esa corrección que está haciendo, es decir, qué tanto está exhalando el precio para después volver a tomar impulso. Me va a marcar entonces unas zonas, bueno, aquí me quedaron muy amplias, ahorita las vemos mejor en el mercado, pero me va a marcar unas zonas que responden a unos porcentajes del 23%, 38%, 50% y 61%. Listo, 61,8. La última línea no, esta no va. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el precio puede corregir hasta el 23 e ir arriba de nuevo, tomar el impulso, o puede bajar hasta el 38 y ahí sí subir, o puede bajar hasta el 50% y ahí sí continuar, o hasta el 61% y ahí sí continuar. Si el precio desciende más, pues ya la tendencia prácticamente se acaba, porque es como estos porcentajes equivalen a este 100% de ese impulso. Entonces es como si aquí tuviéramos 0 metros y acá 100. Vamos a medir con Fibonacci cuántos metros se va a devolver el precio. Si se devuelve más de 61, prácticamente ya ese impulso y esa tendencia murió, acabó. Listo. Estos son los retrocesos. Ahora, las expansiones. Las expansiones de Fibonacci, por el contrario, me van a ayudar a determinar, hasta cuando empiezan a hacer el nuevo impulso, me van a determinar hasta dónde podría llegar ese impulso. ¿Sí? O sea, me van a medir la nueva inhalación del mercado. Y estas zonas se van a llamar con porcentajes también 61, 100% y 161,8%. ¿Qué quiere decir eso? Que este nuevo impulso puede llegar hasta cualquiera de esas tres zonas o tres niveles. ¿Listo? Vamos entonces a MetaTrader para aprender a trazarlos. Bueno, acá estamos entonces en la plataforma. Vamos a aprender a trazar primero los retrocesos. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que trazarlo, el retroceso, desde donde inicia el impulso hasta donde termina. ¿Listo? Entonces, si este es el impulso, vamos a medir qué tan profundo puede ser la corrección. Eso es lo que vamos a hacer con los retrocesos, te repito. ¿Dónde están? Bueno, generalmente viene el icono, que es esta F, con esas líneas. ¿Listo? Viene en la barra de dibujo. Si no te aparece ahí, simplemente vamos a insertar Fibonacci y aquí tenemos
las dos herramientas de las que vamos a hablar. Existen otras herramientas de Fibonacci, pero ahorita el enfoque de estudio son los retrocesos y las expansiones. Entonces, iniciemos con el retroceso. Lo trazamos desde donde empieza el impulso hasta donde termina el impulso. Voy a modificar los colores para poder que se vean, ya que están con blanco, y vamos a ponerlo un poco más grueso. Y acá tenemos entonces los niveles de los que estábamos hablando ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Que esta corrección que está haciendo el precio está a punto de llegar al nivel del 23. Podría romper y continuar hasta el 38, o hasta el 50, o hasta el 61, ¿sí? Todas son zonas donde el precio pues podría reaccionar. ¿Listo? Vamos a medir, eliminemos este, y vamos a medir la primera corrección. Fíjate que esta tendencia, no se te puede olvidar nunca, la radiografía de la tendencia. Vamos a medir, por ejemplo, esta corrección. ¿De qué nivel fue? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Trazamos desde donde empieza el impulso hasta donde termina, ¿cierto? Desde donde empieza el impulso hasta donde termina, y fue una corrección que testió los niveles del 61,8, ¿correcto? Ahora vamos a medir la primera, que fue más cortica. Igualmente corrige hasta la zona del 61,8. ¿Listo? Vamos a venir acá atrás y vamos a hacerle una tendencia bajista. A ver, ¿qué le pasó a esto? Vamos aquí atrás y vamos a medir estas correcciones. Vamos a medir estas correcciones de esta tendencia bajista sobre qué nivel de Fibonacci reaccionaron. Entonces, desde donde empieza el impulso hasta donde termina. Y si te fijas, esta primera corrección fue hasta la zona del 61,8. Ahora veamos la siguiente. Fue hasta la zona del 50. ¿Sí? Venía bajando y se devuelve hasta la zona del 50. Y veamos la última corrección. Va exactamente hasta el 61. Vamos a dibujar qué es lo que estamos midiendo. Este es el impulso y medimos hasta dónde llegó esa corrección para que el precio siguiera cayendo. ¿Listo? Así es como se trazan entonces los retrocesos, repito, de Fibonacci, ¿sí? Los retrocesos de Fibonacci. Vamos a medir este retroceso, por ejemplo. Este es el impulso y vamos a medir este retroceso. ¿Sobre qué nivel reaccionó? Entonces, desde donde empieza hasta donde termina el impulso, y vemos que reacciona en el nivel del 50% de Fibonacci. Impulso, retroceso y nuevamente un impulso. ¿Ves? Son herramientas pues de análisis que nos ayudan para la toma de decisiones, o más para el análisis. No se puede utilizar solamente un Fibonacci para ya estar comprando y vendiendo, sino que pues hay que mezclarlo con otras cosas como lo hemos venido hablando. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de las expansiones de Fibonacci. Recuerda que las expansiones las vamos a utilizar es para medir qué tan lejos o hasta dónde podría llegar el siguiente impulso. Entonces, si estamos diciendo que este es un impulso y aquí el precio está haciendo una corrección, ¿qué es lo que vamos a medir con una expansión? ¿Hasta dónde puede llegar el siguiente impulso? ¿Listo? Entonces vamos a insertar Fibonacci expansión y lo vamos a trazar de la misma manera, desde donde inicia hasta el punto máximo de la expansión. Y aquí pues tenemos que quitar un poco de zoom y nos marca las tres zonas del 61, del 100 y del 161. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio a hacer un nuevo impulso puede llegar
hasta una de estas tres zonas que son niveles de secuencias Fibonacci y que se convierten en zonas claves donde el precio puede reaccionar, ¿correcto? Vamos a buscar en otro activo, por ejemplo, aquí pudiéramos utilizar ambos. ¿Esto qué es? En este momento es una corrección, ¿cierto? Es una corrección, entonces vamos a medir qué nivel tiene y después vamos a medir cuando comience el impulso, pues hasta dónde puede llegar. Listo, entonces los dos ejemplos, primero el retroceso y nos damos cuenta que ya ha retrocedido hasta el nivel del 50%. Ya está en una zona pues interesante de Fibonacci, que es el nivel de 50. Ahora veamos hasta dónde podría llegar el siguiente impulso, pues si es que se genera el impulso. Acá lo tenemos. Desde donde inicia, no tengo en cuenta la mecha, tengo en cuenta el cuerpo, el precio de cierre, es decir, desde donde está el cuerpo de la vela, la parte inferior del impulso, ¿sí? Desde acá hasta acá. Y aquí la expansión de Fibonacci me marca las zonas, las posibles zonas, pues son zonas importantes, no quiere decir que el precio tenga que ir hasta allá, ¿sí? Sino que yo las podría utilizar, por ejemplo, para poner objetivos, take profit, listo, hasta donde podría llegar el precio. Te recomiendo mucho trabajar con los retrocesos de Fibonacci y ya el tema de las expansiones sería más como para los objetivos y este tipo de cosas, listo. Eso es entonces. No se te olvide nunca la estructura de una tendencia, la vamos a utilizar siempre, expansiones y correcciones, y si es bajista, la misma historia, listo. A practicar mucho y nos vemos en la siguiente lección.